Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas. Y no quiero desperdiciar la ocasión para mandar un abrazo muy caluroso a los hombres, mujeres, niños y niñas de Gaza. Y igualmente a los niños, niñas, mujeres y hombres de Ucrania. Yo creo que en el reino animal no hay ninguna especie que sea capaz de hacer semejante barbaridad. Bueno, al tajo, que es a lo que hemos venido. Hace muchos años me preguntaron que yo qué era. Y era una cuestión que nunca me la había planteado. Y dije, yo soy alcahuete. Dice, ¿alcahuete? Dice, ¿y eso dónde se estudia? Digo, chicos, es que yo no sé, no soy más que un preguntón. Y a mí me gusta preguntar. A ver, ¿cuántos de aquí han jugado de niños? Que levanten la mano. Vale. ¿A qué habéis venido? Bueno, ¿y cuántos de aquí saben tocar el adagio de Albinoni al piano? Bueno, pues no es de extrañar, porque vamos a hablar de juegos. Y el juego nace por la propia esencia del ser humano. Jugamos desde que somos niños hasta que somos mayores. De hecho, no se entendería la condición social del ser humano si no fuera por los juegos, y más por los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales surgen ya incluso del vientre materno. Lo primero que hace nuestra madre, incluso antes de nacer, es comunicarse con nosotros a través de caricias, de retahílas, de canciones. Canciones y retahílas que perduran en nuestra memoria emocional que dura toda la vida. Yo he trabajado con gente con Alzheimer y se acordaban de las canciones que les cantaba su madre cuando estaban en la cuna. Y no sabían cómo se llamaban sus hijos. Los juegos que vamos a ver, que van a presentar mis compañeros, están íntimamente relacionados con el contexto donde se desarrollan. Porque el entorno es fundamental. El entorno nos dice a qué, con qué, cómo y con quién jugamos. Tenemos la costumbre de llamar y decir juegos tradicionales de Navarra o de Euskadi, juegos tradicionales de Cantabria, juegos tradicionales de Aragón, de Canarias. No es cierto. Son juegos tradicionales porque lo único que cambia dentro de los juegos tradicionales es el contexto donde se desarrollan. Por eso los hacen tan especiales. Por eso la gente, sobre todo la gente mayor, dice, juego con mi gente, en mi pueblo, con mi material y con mi juego. Fijaros, es todo por egoísmo. El juego tradicional, nuestro juego tradicional, es muy emocional, muy propio, muy íntimo, muy familiar. Lo aprendemos en nuestro entorno. ¿Vale? Hay gente que dice, son juegos populares. Sí, populares eran el del baile, cuando yo era pequeño, que ponía precios populares, señoritas y militares gratis. Eran baratos, eran de fácil acceso. Pues estos juegos son igual. El entorno, y es lo que me gustaría que hoy queda reflejado, el entorno es imprescindible. Un niño se puede hacer un chiflo de fresno, un silbato de fresno, si sabe lo que es un fresno. Si no sabe lo que es un fresno, malamente se puede hacer un chiflo de fresno. Bueno, pues como jugamos desde la infancia hasta la vejez, y el contexto es muy importante, nuestra compañera Llurena, que ha venido de Canarias, os va a mostrar una modalidad que surge por una necesidad. Una necesidad vital, de vivencia, de vivir, laboral, que es el brinco canario. Llurena. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un honor
Bueno, el salto del pastor canario o brinco canario surge de la necesidad que tienen aquellos primeros aborígenes que venían del norte de África, estamos hablando de antes de la conquista de las Islas Canarias, al archipiélago canario. Y se encuentran una orografía muy similar en todas las islas, que es volcánica, pero muy peculiar, con muchísimos desniveles y con una gran necesidad que es subsistir. ¿De qué se subsistía en aquellos tiempos primarios y también hoy en día? De la ganadería, pero no estamos hablando de una ganadería entabulada, cerrada en un granjero, en una granja, ¿no? Estamos hablando de guardar ganado en el monte, en la montaña, en los riscos, decimos en Canarias. Pues de esa necesidad de moverte con el animal, la oveja empieza a pastar aquí y coge una línea de hierba y sigue en línea. Pero la cabra dice, ¡ay, qué tabaima más rica! Y luego así dice, ¡ay, mira, que ella también me gusta! Y se puede mover de 5 a 6 metros, incluso 15 metros, en apenas, estamos hablando que para caminar en línea recta 5 kilómetros, a lo mejor tenemos que desplazarnos 11 kilómetros. Claro, la cabra va dando brincos y nosotros la acompañamos con la herramienta, ¿vale? Es una herramienta de transporte, que en un principio la utilizaban todos los canarios, que después de la conquista se prohibió porque también se utilizaba como herramienta y como arma defensiva. Lanza, lata, asta, hastia o garrote, o palo de guardar el ganado en función de la isla en la que estemos. Yo soy de la isla de Gran Canaria y voy a seguir hablando de garrote, pero cualquiera de estos términos se puede emplear. Como ven, es un simple implemento de madera. La punta es más fina y es más ancho en su base porque lo utilizamos para dar estos pequeños o grandes saltos de 4 o 5 metros para poder acompañar al ganado. Y llegar vivos, porque tenías que llegar con la leche, con la cabra y con el queso a casa. El hombre, la mujer, el médico a visitar a los pacientes y los curas en las iglesias. Se prohibía en la época de Franco en las ciudades y quedó como una herramienta que siguió siendo necesaria para el desempeño del trabajo de los pastores. De la mano de estos pastores nos llega a nosotros. En los años 60-70, con la industrialización, la llegada de turismo a Canarias, sol y playa, ¿qué pasa? Que los jóvenes se empiezan a ir a construir hoteles, a construir apartamentos y los pastores, muy inteligentemente, que esto solo se lo enseñaban al hijo o la hija que se fuera a quedar con el ganado, decidieron abrir la mano y enseñárselo al resto de la población que estuviese interesada en acercarse a ellos para que no se perdiera. Es así como nos llega a nosotros. Y lo que hacemos es pues, caminar, desplazarnos, en lugar de coger un patinete, una bicicleta o un coche, con el garrote, ¿vale? Una punta de hierro que también varía el tamaño y la forma en función de la altitud o la isla en la que estemos y un simple implemento de madera. ¿Cómo ha evolucionado de la época aborigen hoy en día? Pues simplemente en la punta de acero de delante, la punta de hierro. En un principio no tenía punta ninguna, luego se pasó a utilizar un cuerno de cabra, hay algunos restos en cuevas aborígenes excavadas por los arqueólogos en Canarias y esto es la máxima evolución que tiene. Haremos una pequeña demostración después en la iglesia de San Pedro, pero bueno, pueden visitar la página web www.saltoelpastorcanario.org. Y bueno, para nosotros es un medio de vida, de conocer el entorno, de poder disfrutar de nuestro entorno, de poder rescatar y recuperar esos pasos de pastores. Se continúa utilizando como una herramienta de trabajo. Acompañamos a los pastores a apañar el ganado, hacemos juntas de ganado, sobre todo en zonas donde todavía se desarrolla el pastoreo juvenil o salvaje, en zonas comunales como en Fuerteventura o en la Isla del Hierro. Alguna en Gran Canaria, tenemos compañeros de 33 años, no estamos hablando de pastores de 70, estamos hablando de pastores de 30, 30 y pocos años que hacen transhumancias, hacen mudadas del ganado en función de la época del año. Entonces, bueno, pues aquí les vengo a presentar el salto del pastor canario. Muchas gracias. Una cosa muy importante que no se me puede olvidar, con permiso. No es un juego y no es un deporte, es una práctica tradicional, ¿vale? Tiene que quedar súper claro. No competimos,
no vamos a ver quién brinca más. Esto es una actividad que se desarrolla sin ningún tipo de diferenciación de edad ni de género. Vamos desde los 8 hasta los 80 años, hombres, mujeres, niños, todos juntos, y compartimos en el medio y en el entorno, ¿vale? No competimos, no jugamos y no practicamos ningún deporte. Es una práctica tradicional. Gracias. Bueno. Gracias. En el territorio español, los juegos de bolos exclusivos de mujeres es un paradigma a nivel europeo. En casi todas las comunidades tenemos juegos, modalidades bolísticas que solamente juegan las mujeres. Llegar hasta nosotros estos juegos lo podemos considerar un auténtico lujo, porque las abuelas siguen transmitiéndolo y siguen jugando, a pesar de las prohibiciones que tuvieron durante y después de la Guerra Civil, porque eran mujeres y la mujer, ya sabéis, no podía socializar mucho, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar en España son los bolos en Used, provincia de Zaragoza. Tenemos aquí a Carmen Sánchez, que ha sido, yo creo que ha tenido el mejor cargo que puede tener una persona, ha sido alcaldesa. Y, por lo tanto, los bolos de Used hay que agradecerle a las abuelas, pero sobre todo a su labor desde el ayuntamiento. Querida Carmen. Sí, mis compañeros, quiero agradecer de verdad la invitación a la organización. Es muy importante para nosotros estar aquí. Es poner en valor esos juegos, ese juego tradicional, ese juego de bolos de mujeres de Used. Used es un pueblo muy pequeñito, de apenas 300 habitantes, al suroeste de la provincia de Zaragoza. Y la verdad es que es un honor estar aquí, porque de verdad que supone ese reconocimiento a esa España un poco perdida, un poco de interior y que a veces es un poco olvidada. Así que, bueno, pues poner en valor ese juego de bolos, que es exclusivo de mujeres, como muy bien decía Fernando. Aquí sí que hay distinción de género, Llurena, no de edad, porque la verdad es que las mejores jugadoras de bolos que tenemos en Used son las mujeres más mayores, mujeres que apenas tienen artritis, no pueden andar, pero no os podéis imaginar cómo juegan a los bolos, cómo se estiran para cazar. Luego veréis, cuando vayamos a la exhibición, cómo se estiran para cazar en una jugada muy específica de Used y cómo se les olvida todo. Era un espacio lúdico que tenían esas mujeres que han ido transmitiendo desde finales del siglo XIX, que se han ido transmitiendo. El único espacio lúdico que tenían, Used era un pueblo pequeño, es verdad que había baile, pero cuando se quedaban viudas había que guardar el luto o había que guardar la ausencia del novio que se había ido a la mili. El único espacio donde estaba bien que estuvieran disfrutando era en ese juego de bolos. Con lo cual era un espacio muy importante, que salían a jugar a la calle, jugaban en cualquier plaza, se reunían 4 mujeres, 6 mujeres, se ponían a jugar. Usted entonces tenía más de 1.500 habitantes, en distintos barrios se organizaba enseguida ese juego de bolos. Ese juego de bolos que se ha ido transmitiendo y que hoy especialmente ha iniciado, Fernando no lo ha dicho, pero yo tengo que decir, hoy se ha iniciado todo el proceso para el reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial. Es muy importante que eso se reconozca, no solamente a nuestro municipio, sino a otros municipios de Aragón que han guardado esa tradición. Y contaba Fernando cómo se ha ido manteniendo, lo difícil que ha sido seguir manteniendo y seguir jugando y seguir defendiendo ese espacio en Used. Lo decía, cuando llegó después de la Guerra Civil y antes también, pero sobre todo después, había prohibición de reunirse más de 3 personas y las mujeres les prohibieron jugar a los bolos. Allí había un cuartel de la Guardia Civil y el responsable de ese cuartel decidió que no se podía jugar a los bolos porque allí se reunían muchas mujeres, hablaban mucho y no podía ser. Y las mujeres, que siempre pues hemos sido muy listas y seguimos siéndolo, pues no se les ocurrió otra cosa que pintar ese bolo con la bandera de España. Y a partir de ese momento se jugó todos los días.
Incluso se acercaban a vernos. Se acercaban a verlas, por supuesto, yo no estaba. O sea, os podéis imaginar cómo lo han defendido, porque era el único espacio, ese espacio que tenían para poder disfrutar y para poder relacionarse, para poder socializar. Y la verdad es que casi se había perdido, como os decía, teníamos casi 1.500 habitantes, apenas somos 300, porque se van muriendo las mujeres, no hay relevo, pero ese apoyo de las instituciones, el apoyo estando en un proyecto europeo allá por los años 2006, 2005, pues ese reconocimiento de esas cosas que en el medio rural no se ponen en valor hasta que no te las ponen fuera, ese reconocimiento se lo dio ese proyecto europeo, ese Eurobol, ese Fibol, donde fuimos con mujeres que no habían volado en su vida, nos fuimos con mujeres de más de 80 años a Verona, a Fontenguerín, y se quedaban sorprendidas que la gente que hicieran filas, que la gente quisiera participar, porque ya veréis que no es un bolo al uso. Yo no me he traído aquí los elementos, que los tengo ahí para llevarlos, que pesan un montón. Tenemos una bola que no es una bola que es una elipse, no es una bola, parece que jugamos con una bola, pero no. Entonces, bueno, yo hoy estoy muy contenta por estar aquí. Hemos venido, al final, lo que os decía, hemos venido solamente 2 jugadoras y yo, porque las otras 2 se nos han puesto malas justo ayer. Pero estoy muy contenta por eso, porque se va a declarar bien de interés cultural, es muy importante en nuestra comunidad, y también porque es ese reconocimiento para las mujeres que han transmitido a lo largo de todos estos años, lo han ido pasando de madres a hijas y ese espacio lo han protegido con tanta fuerza que hoy lo único que podemos hacer es estar muy orgullosas de ellas. Así que yo lo que pido a las instituciones es que sigan apoyando, porque es verdad que cuando ya no quede gente en los pueblos, ese tener documentado todo eso no se perderá. Cuando el pueblo desaparezca, porque yo la verdad es que espero que no, pero os digo, 200 y pico habitantes, pues es muy difícil. Lo que queremos es que eso se conserve y el apoyo de las instituciones es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias y aquí quedo a vuestra disposición y espero que vayáis a vernos, ¿vale? A jugar. Bueno, el medio, el entorno y el contexto es determinante. La herramienta de labor, la herramienta de trabajo, pasa del campo de ser una herramienta agrícola a ser un elemento de juego, de demostración, entra en la fiesta local. ¿Para qué? Para demostrar ciertas habilidades que se adquieren en el tajo, en el terreno. Cuando pasa a la plaza, pues se exhiben, ¿vale? Y se pone en valor no la acción de agrícola, no el tema agrícola, se pone en valor la complejidad, el equilibrio que se hacen con estas herramientas, con muchas herramientas. Podríamos hablar del lanzamiento de barra, podríamos hablar del levantamiento de sacos, corte de troncos, pero nuestro amigo Koldo de Puente la Reina nos trae las layas. Bueno, ¿qué son las layas? Arratsaldeon. Mila esker gonbidapenagatik, bai ministeriari eta antolatzaileei. Pues lo que son las layas es lo que tenemos aquí delante. Se trata de un apero agrícola que está circunscrito a la cultura vasca, concretamente a la surpirenaica, y también entra en parte de la zona oriental de Cantabria y en parte de Aragón. En la primera se llaman aliayas y en Aragón se conocen como lías. En concreto, las más adaptables al juego que propusimos en 1984 son las de tipo navarro, que veis aquí, que tienen una caja donde uno se puede colocar encima. La laya es un apero agrícola que está documentado desde el siglo... bueno, la primera documentación que encontramos es en 1236, en los fueros de Navarra, y aparece citado la laya, porque tiene también un componente legal. El trabajo con laya en un terreno ya significaba que estaba ese terreno, de alguna manera, trabajado y apropiado, ¿no? Posteriormente encontramos en la iglesia de Olite, de Santa María de Olite, una imagen de un layador. En concreto son Adán y Eva. Eva está en las tareas de hilado y Adán está layando. Entonces son los primeros testimonios de layas. Desde entonces sabemos que se utilizan en nuestra zona. La laya cae en desuso más o menos hacia mediados del siglo XX,
ya cuando entra la motorización del campo, y queda arrinconada, pero no queda arrinconada digamos, en la mente de la gente, ¿no? De las personas. En 1984, a una cuadrilla del pueblo, en un ambiente, en un contexto festivo, pues se le ocurre que habían recogido ya previamente la idea de que los layadores, cuando venían de trabajar del campo, hacían pequeñas apuestas sobre las layas, pues poco basándose en esa historia se les ocurre hacer una competición. Las layas, por supuesto, son unos aperos agrícolas no lo he comentado, pero es principalmente para hacer trabajo de fondo. Es decir, se aplicaba mucho con la preparación de la tierra para la viña, y los trabajos también de mantenimiento. Y tienen dos plásticas, en Guipúzcoa y en Vizcaya son algo diferentes porque están adaptadas al terreno, que tiene un mayor pendiente. Volviendo un poco a la idea de la fiesta que estaba comentando, en 1984 bueno, se le ocurre a una cuadrilla pues, hacer una carrera en la calle Mayor, ¿no? Sobre adoquines. Y tuvo tanto éxito que de 41 años después pues seguimos haciéndolo, ¿no? y lo seguimos haciendo con ganas. Entre tantos, 10 años más tarde, un pueblo vecino de Artajona también se unió a la idea y allí hacen también otra carrera, así como la nuestra es de 100 metros y en llano, la de ellos es de unos 70 metros y en una cuesta empinada de un 30% aproximadamente de pendiente. Y tiene un contenido, un contexto, sí, es de juego, pero también de tradición, porque se celebra un día al año. En concreto, en nuestro pueblo se celebra en el contexto de las ferias y en Artajona se celebra en el contexto de San Saturnino. Posteriormente pues, hemos creado una asociación pues, para que haya una continuidad de este juego. Desde el primer momento las mujeres tomaron parte, pero también es cierto que igual tenemos que hacer un poco de autocrítica, que dentro de la asociación la mayor parte somos hombres, o por lo menos los que dirigimos, ¿no? Entonces falta un poco eso. Y luego también nos damos cuenta que generalmente, claro, es un contexto festivo donde la gente te observa y tú estás haciendo equilibrio sobre unos aperos en la plaza pública, ¿no? en la calle Mayor. Y a veces cuesta, ¿no? Yo creo que cuesta atraer a mujeres al juego, ¿no? Y luego trabajamos también con niños, sobre todo pues para que aprendan de pequeños. Sí que funciona muy bien cuando son pequeños, ya cuando entran a la adolescencia ya les da más corte y lo dejan, pero han aprendido ese equilibrio, que es como el de la bicicleta, no se olvida y lo mantienen. También trabajamos con la escuela, este mismo tema, en horario de gimnasia, en momentos concretos del año, y de esa manera luego nos estamos dando cuenta que es mucho más fácil recuperar a gente joven que quiere volver luego a la carrera tradicional. Y básicamente, claro, el mundo de la laya en Navarra sí que ha sido un mundo masculino, pero no así lo fue en Guipúzcoa y Vizcaya, probablemente porque hacía falta mucha más mano de obra, de trabajo, quiero decir, ya que los arados no podían entrar en esos terrenos, ¿no? Y entonces la participación de las mujeres era importante, bastante importante en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero no así ni en Navarra ni en Aragón. Pues muy bien. Mira, quería comentarte, ya que me he perdido la lengua, de contar una anécdota con Carmen, ya la contaremos después, no era para contarla en público, pero recuerdo que hicimos unas jornadas hace unos años y coincidió en Artajona a la subida del cerco, ¿vale? Y vino un especialista en educación física que era un crack, que era, bueno, era un motricista, biomecánica, un crack a nivel nacional. Y dijo, claro, dice, yo puedo intentarlo. Digo, hombre, por favor, inténtalo. Dice, pero yo cuesta abajo. Es imposible, te caes de narices. Si es un desplazamiento... A ver, ¿cómo andas para adelante echando el culo para atrás? De verdad que es... Yo desde el día que os descubrí es tremendamente espectacular. Allí donde estoy tenemos unas layas y dejo a la gente que pruebe ni apoyándose en la pared. De verdad. Claro, no son zancos. Las claro, layas claro, sí. No son zancos. Son layas. Claro, los herreros ya las preparaban desde un punto de vista ergonómico. Claro. Es decir, al final se trata de empujar la tierra y sacar el tormo. Claro. Entonces tienen dos inclinaciones. Una inclinación hacia adelante, con lo cual el equilibrio lo tienes que buscar eso, inclinado hacia adelante. Y una segunda inclinación que sería en líneas que se juntarían en un punto para poder aprovechar toda esta zona muscular para el trabajo. Gracias. Simplemente era un comentario porque parece fácil y no lo es. Bueno, pues...
Para terminar, tenemos aquí a Arantxa Rodrigo, que viene de San Pedro de Gaillos, un pueblo que respira cultura tradicional, porque no solamente tiene un juego de bolos exclusivo de mujeres, con un primer lance que es un pasabolo, cosa que no se da en ningún otro juego de mujeres, y luego es un pueblo pues, que además del Museo del Paloteo que tienen, pues tienen un paloteado muy curioso que lo cuidan muchísimo. Pues Arantxa, cuando quieras. Pues sí, me reitero también, como han dicho las compañeras y compañeros, el agradecimiento en que podamos estar aquí para hablar de juegos. Yo creo que es una cosa muy importante, como ya ha dicho Fernando. Y yo no vengo como representando juegos, sino vengo casi de portavoz de las portadoras de la tradición, que las vais a ver luego con el juego de bolos, y del proyecto del Centro de Interpretación del Folclore en San Pedro de Gaillos, en el que el juego pues, está muy presente y bueno, pues es una materia transversal en toda nuestra actividad. Entonces, a ver si soy capaz de... ¿Para adelante, para atrás? No sé si es... Ajá. Bueno, para ubicarnos, San Pedro de Gaillos está en un entorno, yo creo que privilegiado, ya no solo el municipio, sino porque estamos rodeados de patrimonio natural, histórico, a unas distancias, bueno, pues muy llevaderas de Madrid, de grandes ciudades, lo que hace que sea un pueblo, bueno, que tiene enseguida, pues hay gente con segunda vivienda que viene allí los fines de semana. A pesar de eso, son unos 350 habitantes. Este año 5 niños en la escuela, que es un dato pues, un poco triste, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto en el año 2003, había más de 30 niños en la escuela. Y bueno, pues situados en el mapa, evidentemente esto lo hicimos ya hace mucho tiempo, este mapa, y está la iglesia, es una iglesia románica, que luego vais a ver en fotos, y sus danzas, que es un poco el por qué este proyecto se encuentra aquí en San Pedro. Tengo que hablar de los orígenes para un poco justificar la existencia de nuestro proyecto. En los años 80, bueno, coincidiendo con un movimiento muy general, ¿no? En todo el país se recuperan identidades, tradiciones, y bueno, pues San Pedro de Gaillos llevaba un poco más de 10 años en el que esas danzas, ese patrimonio inmaterial, no se danzaba. Entonces las recuperan, se crea un movimiento en torno a ello, pues bueno, lo recuperan con mucha pasión, y bueno, pues se accede a fondos europeos para bueno, materializar una idea que se tenía en mente, ¿no? En el 2002 empieza con la construcción de un edificio, que es lo que alberga ahora el centro, y en el 2003 es cuando se contrata a esa persona. Soy yo la que tengo la suerte de arrancar con ese proyecto de dinamización. En un primer momento, pues claro, bueno, pues con objetivos conservar, difundir la tradición tradicional, la local, y también contribuir al desarrollo endógeno en la comarca. Y en realidad es el centro cultural del pueblo también, ¿no? La mayor parte de la actividad se centra en la tradición. Y bueno, pues en estos momentos nuestra labor es conservación y difusión del folclore, con diferentes programas durante todo el año. Y bueno, pues ya desde el 2003 hasta ahora, pues sí que se ha hecho de este proyecto un referente, es un proyecto singular. Por el territorio, está en un pueblo que ha apostado por la cultura, 300 habitantes, tener una persona dedicada a la cultura es bastante excepcional ya de entrada, ¿no? Intentamos también, bueno, a través de estos proyectos, favorecer el encuentro. En San Pedro están muy orgullosos de todas sus tradiciones, pero también intentamos favorecer ese encuentro, ¿no? No mirarnos el ombligo, sino también mirar hacia otros territorios. Y bueno, pues el primer año empezamos jugando, como es natural, y como ha dicho Fernando, y como decía Huizinga en su libro Homo Ludens, la cultura en un principio se juega y surge de manera natural. Nos proponen en el colegio una actividad, hacemos un encuentro con 200 niños, que entonces había 200 niños en el CRA, de las diferentes aulas, de los diferentes pueblos, en las que participan madres
Y también empezamos ahí ya a recuperar algún juego local, ¿no? Algún tipo de rayuela, bueno, y a jugar a las tabas. En verano hacemos una exposición en torno al juego tradicional y en otoño pues hacemos un taller de construcción de juegos tradicionales y un circuito. Y ese material todavía lo seguimos utilizando, lo vamos renovando y actualizando. Bien. No quiero dejar de nombrar también un poco en ese momento quién eran nuestros referentes en cuanto a este patrimonio inmaterial y para nosotros, y bueno, yo lo que conocía en ese momento, bueno, pues estaba Ismael Peña, el folclorista, en muchos ámbitos de la tradición, pero bueno, en cuanto al juego, tiene una importante colección. Ignacio Sanz también había recuperado algunos, había hecho una recopilación en un libro, y luego Vitoriano Yagüe hizo algo muy específico de Segovia, una recopilación bastante extensa y, bueno, seguimos utilizando estos libros, estos referentes. Y luego tenemos una revista. Tenemos una revista que en 2003 editamos cada 3 meses y, desde luego, el juego tradicional tiene su espacio también. Y, bueno, pues en el año 2005 inició una colaboración Santos Casado y empezó hablando de juegos, lo que él recordaba, ¿no? De los juegos a lo que jugaba y, bueno, pues nosotras encantadas. Y el primer artículo era Alubazo, era un juego que llamaban Alubazo. Y releyéndolo pues empezaba así, me vais a permitir que lo lea, porque es muy significativo. Dice: a las 10 de la mañana, hora oficial, comenzaba la escuela. Con más de media hora de adelanto iban llegando a la plaza del pueblo los más madrugadores. Los chicos se agrupaban en las áreas más cercanas a la escuela masculina, mientras que las niñas lo hacían hacia el otro extremo, acaparando incluso los aledaños del muro que separa el recinto eclesial. Después, cuando los juegos colectivos iban imponiendo, el área de los chicos podía extenderse e incluso invadir, por las buenas o por hechos consumados, el territorio femenino, siendo las niñas desplazadas sin mayores miramientos, ya por la intimidación de nuestras carreras alocadas, por lanzamientos de pelotas sin control o por nuestras actitudes amenazantes. Por otro lado, los juegos de las chicas se adaptaban finalmente a este tipo de restricciones o interrupciones inducidas por un machismo que estaba presente en los usos sociales del pueblo y que comenzaba en la niñez. Está hablando de los años 50 aproximadamente. Esto lo escribió en el año 2005, en otoño, y el año pasado yo me encontré una noticia que hablaba de... Pues no está aquí, no sale. Bueno, luego saldrá. Había un psicólogo que hizo un estudio de cómo se movían en los patios escolares los niños y las niñas. Y es exactamente igual que lo describe Santos Casado. Los niños invaden todo el patio y las niñas juegan en las esquinas. ¿A qué jugaban? Pues esta es la iglesia de San Pedro. Las niñas jugaban ahí junto a la iglesia Las Tabas, a limbo, que es una rayuela, la rayuela de allí, y lo jugaban en las escaleras de la iglesia. Y bueno, dicho esto, esta es la noticia que os decía. Y este es el dibujo que hace el psicólogo de cómo se mueven actualmente los niños. Estamos exactamente igual que en los años 50. Y bueno, pues volviendo a nuestra actividad en torno al juego, desde el año 2003 hemos seguido trabajando en ello y luego ya salimos del municipio. Ya a través de la Diputación Provincial, pues bueno, creamos una serie de actividades, talleres de juegos tradicionales, circuitos de juegos tradicionales, juegos juegos que cantan, juegos que cuentan, bueno, diferentes tipos de actividad en torno al juego. Y bueno, pues eso nos ha permitido recorrer buena parte de la provincia. En 2 veranos hemos recorrido bastantes. Es una situación, bueno, a veces muy agradable y otras veces, bueno, pues simplemente la piden porque hay que rellenar el cartel de la fiesta y te ponen al lado de los hinchables y, bueno, pues ¿quién compite con los hinchables? Y, bueno, pues luego también hicimos una actividad en la que colaboró Fernando sobre la peonza, también muy interesante. Bueno, han sido bastantes, con lo cual no tendríamos tiempo. Volvemos a la actividad nuestra. Sí quería destacar un podcast que llevamos creando desde hace un par de años. Y los últimos capítulos, que son del 19 al 23, pues los hemos dedicado al juego tradicional y la mujer.
Lo hemos hecho a partir de entrevistas de una actividad que hacemos en la residencia, allí hay una residencia, y desde el año 2006 desarrollamos un programa que se llama Tardes para la Tradición, conversaciones con ellas, con ellos, proponiendo diferentes temas y que hemos ido recogiendo y grabando. Cuando lo recogíamos nunca pensábamos que iba a tener un formato podcast, ¿no? Pero bueno, al final todo esto te lleva, empiezas a descubrir que ese material es muy interesante, su divulgación. Y bueno, pues estos capítulos los dedicamos eso, al juego tradicional y la mujer. Creo que son joyitas, son muy tiernas, muy bonitas. Tenéis ahí el QR. Y bueno, pues el primero es un diálogo intergeneracional que hicimos en el colegio, los dos primeros. Luego otro que le hemos llamado Jugar con falda y el siguiente Hermana mayor. Y el 23 es sobre todo de tradición oral, de canciones y demás. Bueno, os invito a escucharlo porque estamos muy contentas con él. Y volvemos al año 2005, que ya ha hecho referencia a Carmen, porque fue un año fundamental. Llegó el Eurobol, llegó a nuestras vidas el señor Fernando Maestro a revolverlo todo, a decirnos que teníamos un tesoro patrimonial en San Pedro de Gaillos. Y bueno, pues muy agradecidas. Él coordinó todo el tema se pateó Segovia y bueno, pues consiguió también que está señalado ahí el espacio de juego. Bueno, luego juegan donde quieran, ¿no? Ellas van a jugar donde se tengan los bolos y donde rueden las bolas, ¿eh? El espacio. Nos escribió para la revista Lazos ese artículo tan bonito. Y bueno, Monreal, que ya lo ha citado Carmen, allí nos encontramos. Era la primera vez que salían. Ahí está una fotico de las de San Pedro, que las estaban entrevistando para la televisión de Aragón. Y bueno, luego a lo mejor cuento lo que contaron, porque bueno, estaban súper orgullosas de lo que hacían. Sí, sí, lo disfrutaron muchísimo. Y luego empezó la gira por toda España. Monreal del Campo, Santander, Riaza, Cervera de Pisuerga, Aranda de Duero. Y bueno, pues están ahí las mujeres de San Pedro y por suerte sí que hay renovación, nuevas generaciones han tomado el testigo y bueno, de un juego que se practicaba un día al año, no es que se practique mucho, y jugaban pues las mujeres mayores, ¿no? Pues de momento se dan cuenta y el resto ya toman nota y quieren aprenderlo y entrenar. Y por supuesto lo importante también es, decían esta mañana, ¿no?, el fijarte en que no eres único, en que hay otros juegos, conocen, estos son pueblos de cerca todos, de Segovia, entonces conocen otras modalidades de juegos, se encuentran y bueno, pues yo creo que ha sido muy importante esa labor del Eurobol. Y por nuestra parte nada más, estas son mujeres de San Pedro, hace 2 veranos jugando y nada, pues sobre todo invitaros a que os acerquéis, a que practiquéis en la tirada del pasabolo, el birle y que os cuenten todas las... Y nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias Arantxa, muchas gracias a los 4. Ahora creo que puede haber un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna curiosidad o quiere preguntar alguna cosa, pues encantados, cualquiera de nosotros, de contestaros. ¿Perdona? ¿En qué pueblo? En Campo, en la provincia de Huesca. ¿Y tú de dónde eres? Yo nací en Zaragoza, pero sí, pero mi padre es de Campo. Tú sabes que yo vengo de Campo y el Museo de Campo lo monté yo. ¿El de juegos tradicionales. Ah. Efectivamente, ahí juegan las mujeres a las birrias. Eso, es que soy incapaz de nombrarlo. Birrias. Birrias. Sí. Es extremadamente complicado. ¿Y sabes por qué es tan complicado? Porque es de mujeres. Es espectacular. Hay que aprenderlo jugando. De verdad, junto con las quillas de Benasque, son 2 modalidades que son tremendamente espectaculares. Alargan mucho la partida y es muy curioso. O sea, tu padre de Campo, mira qué casualidad. Pues yo fui para 9 meses y llevo 39 años viviendo allí. Sí, así de claro. Mira, me agrada que
que la hayas nombrado. Pues las brillas de campo. Por cierto, ¿qué pregunta ibas a hacer? ¿La pregunta? O sea, que te he preguntado yo que de dónde eras, en vez de preguntarnos. No, que si lo conocíais por... Sí. Muchos viajes a través de ese proyecto europeo donde nos embarcó Fernando a todas y hemos disfrutado muchísimo con ellas. Estuvimos en campo porque lo bueno que ha tenido eso ha sido relacionarnos, no competíamos. La gente decía, ¿pero vais a competir? No, vamos a conocer otros juegos y a relacionarnos con otras mujeres, ¿no? Que han hecho lo mismo, preservar ese juego a lo largo de los años, ese espacio que tenían para ellas y que yo he estado jugando en campo y lo dice Fernando, es muy difícil jugar a las birrias, muy difícil jugar, es verdad. El nuestro es menos complicado, me parece a mí. Casualidad. Yo, Fernando, si no preguntan, quería poner Sí. en valor la importancia de esos proyectos de recuperación, da igual de lo que sea, o sea, de lo que sea, en este caso estamos hablando de juegos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los municipios pequeños se han ido perdiendo todas esas tradiciones porque se ha ido muriendo la gente que ha podido, que los contaba o que los había vivido. Entonces, para lo que sirven las instituciones, en muchos casos, que a mí me parece que es muy importante en este caso, es para poder preservar esos proyectos. Nosotros hemos recuperado los bolos, se volvió a jugar a través de ese proyecto europeo. Hemos recuperado una Semana Santa singular en Aragón, que empezó mucho antes que las del Bajo Aragón. Voy a ponerme aquí una antes que los tambores. Bien hecho. Y hemos recuperado varias cosas que para nosotros hemos recuperado recetas que se estaban perdiendo, no solo porque ya no estaban las mujeres, sino porque muchos de los ingredientes que había en los municipios se habían perdido, porque se cogían en el campo. Y a mí me parece que esa recuperación de todo ese patrimonio tan importante, sobre todo en esos municipios que estamos al borde, yo ya me parece que doy una imagen pesimista, pero es que lo veo muy difícil, al borde de la desaparición, no en 5 años, ni en 10, ni en 15, pero a lo mejor en 20, pues el preservar ese patrimonio me parece tan importante y ahí es donde las instituciones, porque todo eso se perderá. Cuando no haya nadie que lo pueda transmitir, se perderá. Y, por lo tanto, yo creo que es fundamental ese papel. Y, sobre todo, lo que os decía, yo no soy de Uset, soy de fuera, ¿no? Me fui desde Madrid a Uset a vivir a un pueblecito de 300 habitantes. Y yo veía la cantidad de cosas que había para poner en valor y yo decía, no le dan importancia. Y le han dado importancia cuando esos proyectos europeos los han puesto en el público. Y eso a mí me parece, lo que dice Arantxa, lo que decís, que es fundamental, que no nos olvidemos de que se habla mucho de la España vaciada, una cosa que a mí no me gusta decir, pero que no estamos vaciados, estamos vivos y lo que no queremos es que se pierda nada de nuestro patrimonio. A mí Ya lo siento. A mí me gustaría poner en valor una cosa que yo lo he observado de siempre y siempre lo digo. En aquellos pueblos que hay una modalidad de bolos, donde juegan las mujeres, hay un equilibrio. Los hombres en el bar, las mujeres a jugar en la calle, que convierten en su lugar la cosa más pública que hay, que es la calle. Es donde juegan, cuando juegan y es su momento de juego. Entonces, estos pueblos son pueblos socialmente saludables. Cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su vehículo de transmisión. Los tenían que recitar en la farmacia. Oiga, ¿usted juega? ¿No juega? Pues debería de jugar, ¿vale? Y de verdad, yo no conozco ningún pueblo que con las piques que hay en los bolos pues, se podía dar, pero de verdad hay, no sé, tienen una salud social muy fuerte, muy fuerte, y íntimamente lo valoran como algo propio y sobre todo esto me lo ha enseñado mi madre, esto lo he aprendido en mi casa y eso hay que valorarlo, ¿no? O yo por lo menos me gusta ponerlo en valor. A mí me gustaría poner el acento
que los practicaban los niños, los practicábamos cuando éramos niños, y que se han convertido en juegos de adultos, ¿no? Al final aquí somos todos adultos y ya vamos para viejos. La necesidad del relevo generacional y de transmitir esto a las nuevas generaciones, y para eso necesitamos el apoyo institucional. No quiero incidir más en eso. Y una segunda cosa que creo que es muy importante. Nosotros dependemos del trabajo del artesano, porque al final necesitas que alguien te fabrique la herramienta. Entonces ya no solo aprendemos a realizar la práctica, sea el juego de bolo, sea el salto del pastor, el que sea, la práctica que hagas, tú necesitas que alguien te fabrique esa herramienta, y son al final profesiones que, igual que el pastoreo se va olvidando, pues no tenemos al artesano que nos hace los garrotes, ni tenemos al herrero, porque eso se hace a forja y a martillo, ¿vale? No se mete en una máquina y lo redondean. Esto es lija, buscar la madera, hablando de mi particularidad, pero si hablamos del bolo, cada bolo se elabora de una determinada manera. Entonces ya no es solo el trabajo de mantener esta práctica, sino de acercarnos a estos pocos profesionales que quedan para documentar esa actividad, para que no se pierda y para nosotros aprender a elaborarla y a transmitirla. O sea, ya no enseñamos a brincar, sino enseñamos a fabricar la herramienta, a hacerlo de la manera tradicional, para que si alguien quiere tomar ese relevo de esa profesión y que no se pierda, pues continuarla. Y muchas veces nos olvidamos, es importante la práctica, pero también los artesanos de los que dependemos, que tampoco tienen muchas veces el apoyo que debiera. Mira, a ver, ahí, sí. Una pequeña puntualización. No sé si se oye. Sí. En nuestro pueblo, que decía Fernando que es un juego de mujeres y que los hombres estaban en el bar, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo las mujeres juegan a los bolos y los hombres juegan al chito. Ah, sí, claro, bien. Que pero también separados, necesitan otro su espacio lugar de calle. juego. Sí. Necesitan también la calle para jugar. Entonces, bueno, pues que ahí sí que puede haber un equilibrio, aunque no haya una relación que yo juegue al chito y otros vengan a jugar a los bolos. Pero bueno. Y luego, efectivamente, puntualizar lo que has dicho de los artesanos que tienen que hacer los bolos, que tienen que hacer las bolas, que nosotros nos hemos encontrado unas bolas tremendamente irregulares porque yo que sé quién las habrá hecho, pero bueno. Y otra puntualización es simplemente que nosotros tenemos la grandísima suerte de tener a Arantxa. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, súper interesante a todos y todas. Mañana tendremos algunas propuestas también de educación patrimonial, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la transmisión intergeneracional, ¿no? De este tipo de prácticas de patrimonio inmaterial, ¿no? En definitiva. Entonces, os quería preguntar muy rápidamente, creo que creemos todos, ¿no? O muchos, ¿no? Que el ámbito fundamental también, uno de los ámbitos fundamentales es la escuela, ¿no? La escuela rural en estos casos. Si tenéis algún tipo de colaboración con las escuelas rurales para, a través de ellas, poder, ¿no? Enseñar. Sí, si tenéis algún tipo de relación con las escuelas rurales para, a través de ellas, poder, ¿no? Enseñar a los chicos y las chicas este tipo de patrimonio, de prácticas, ¿no? Tan interesantes y que son herramientas tan importantes para la socialización, ¿no? En los propios municipios, ¿no? Sí. Es que la solución para estos juegos, solamente hay 3 formas para que estos juegos no se pierdan. Escuela, escuela y escuela. Es la escuela. La escuela puede ser el entorno escolar. De hecho, creo que dentro del programa curricular están los juegos tradicionales, pero la escuela también, la escuela familiar, la escuela local. Sí, pero preguntaos en concreto, ¿no? con los ámbitos formales educativos, las escuelas, si alguna de las 3 entidades o asociaciones tenéis algún tipo de relación, contacto, colaboración concreta. Sí, sí, claro. De nosotros solo se acuerdan la semana del Día de Canarias. ¿Vale? Muy espectacular, el brinco encanta, y solo se acuerdan de toca la foto el Día de Canarias. Y venga, todos los colegios. Nosotros estamos los 365 días del año. Vamos a decir 360 porque los otros 5 llueven, ¿no? Pero se acuerdan de nosotros cuando se acuerdan. Nosotros estamos disponibles los 365 días. Y continuamente pedimos a las instituciones, estamos disponibles,
que nos permitan acceder. Ahora hemos empezado un proyecto de formación en educación secundaria y puntualmente, como una optativa secundaria de los Juegos de Deportes tradicionales de Canarias. Y puntualmente hacemos pequeñas incursiones en los colegios, pero te digo, una muestra o un taller, más allá de las fiestas populares, para eso, para celebrar el Día de Canarias. El resto del año parece que somos de otro sitio, somos chinos, japoneses, no sé. Pero yo creo que es la dinámica general. Solo una cosa, Yo sí depende quería... mucho, un momento, depende mucho, por contestarle a él, depende mucho también del centro educativo y de los docentes, la implicación que tienen. Porque es verdad que hemos participado cuando nos han llamado, Sí, claro. pero si no te llaman, tú no puedes invadir ese espacio porque no te lo permiten. Lo invades, o sea, juegas con los niños fuera porque se organizan pues, en las fiestas populares, pero en el ámbito educativo, si no son los docentes, el equipo directivo el que te abre las puertas, es complicado. Y hay veces que sí que hemos ido y otras veces pues se hace... Pero el problema que tenemos en los pueblos pequeños es que pues ahora mismo en la escuela de Useza hay 13 niños. Claro. Yo en mi caso es una relación tanto como con la residencia de ancianos y la escuela, es fundamental. El problema es que, bueno, pues cada vez hay menos niños y no hay un punto fijo. Los maestros un año están, al año siguiente tienes que volver a trabajar con ellos, a vincularles. En mi caso, muchas de las actividades que programamos o preparamos, yo siempre he querido probarlas con los... Hemos tenido conejillos de indias, ¿no? En el caso de los bolos, es curioso y lo pensaba el otro día preparándolo, yo nunca lo he incluido en el circuito de juegos, en la actividad de juegos. Me parece un sacrilegio. Quiero decir que las portadoras son ellas, es un juego de mujeres, es un juego de mujeres adultas, no es un juego de niños. Es un tránsito, te quiero decir. Además, ellas lo cuentan de manera muy natural. No, primero que no podían con las bolas, es que no podemos cogerlas. Y ya pues son las mozas las que aprenden de las madres, de las mayores. Yo nunca he incluido el juego de bolos en una actividad escolar y siempre me han pedido, pero nunca lo he incluido. Bueno, yo quería... Ya casi por alusiones, yo soy profesor de un instituto y vengo de Gondomar, al lado de Bayona, en el sur de Vigo, una comarca que se llama el Val Miñor, donde hay unos bolos que le llaman bolos celtas. Los celtas, sí. Los bolos celtas. Yo me encontré en mi instituto con la sorpresa de que mis alumnos eran campeones intercontinentales de bolos celtas, porque se iban a jugar a Uruguay, a Argentina, porque esos bolos celtas los llevaron los emigrantes y hacían campeonatos. Ajá. Entonces, claro, me quedé sorprendidísimo, ¿no? En mi instituto tenemos un ciclo profesional que se llama Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. Los bolos celtas necesitan un campo de juego como un semicírculo, más o menos parecido a esta rueda que tenéis, pero necesitan un espacio físico y una piedra donde poner los bolos, porque son bolos de, digamos, de precisión y de fuerza, ¿no? No son el bolo de tirar así, sino que es de impulso. Bien. Pasabolo. Entonces, yo lo que sé es que mis alumnos también participaban en campeonatos por toda España, de diversos encuentros que había de bolos de todo tipo, y hablaban siempre con muchísima pasión de los bolos, ¿no? Igual que hablaban otros alumnos de los caballos que tenían sus padres en el monte libres, ¿no? Entonces, eran dos realidades que estaban ahí. Lo que quiero decir es que yo creo que los centros educativos tienen que asumir el papel de transmisión de esta cultura, de este patrimonio inmaterial que está alrededor, que los portadores son los chavales que están ahí en el instituto y que muchas veces, pues, me hago autocrítica como docentes, pues somos poco permeables a que entre esta cultura en el centro, ¿no? Acabo con una anécdota. Un chaval le preguntaba en un encuentro que tuvimos a un señor mayor, a un gaitero, ¿no? Si él había ido a la escuela, si había aprendido. Y el señor decía que a él la escuela no le hizo mucho daño. Hablaba de la escuela del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para reflexionar, ¿no? Es decir, que muchas veces los docentes también tenemos algo de culpa en no asumir ese papel de transmisión, ¿no?
Perdona, al hilo de lo que comentas, hace ya algunos años hicimos un festival y reunimos a niños y niñas de varias comunidades de España, ¿no? Bueno, la actividad terminaba a las 6 de la tarde y los autobuses salían a sus lugares, ¿vale? Y los niños pues apuran hasta el último segundo, Y de repente, dos niños poniéndose la mochila y dice, ¿y tú qué has hecho? Dice, yo he jugado a los bolos. Dice, anda, y yo también. Y dice, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo de Asturias, de Cangas. Dice, ¿y tú? Y dice, yo soy de León. ¿Y juegas a los bolos? Juega mi abuelo. Dice, y mi abuelo también. Y se quedan parados los dos y le preguntan todo, oye, ¿quién ha ganado? El juego era el premio. Y los dos jugaban a los bolos, porque sus abuelos jugaban a los bolos. Y no tiene que ver uno con otro. Fijaros la importancia que tiene. Y la última, en Cangas de Narcea, una bolera, los niños y las niñas de la manita a jugar al bolo vaqueiro. Y le digo a una niña que tenía 3 añitos, digo, ¿y esto qué es? Dice, ¿esto? La bolera, y en la piedra ahí se ponen los bolos. Y digo, anda, ¿y tú cómo sabes eso? Dijo, porque enfrente de mi casa tengo una bolera. Enfrente de mi casa tengo una bolera. ¿Cuántas boleras, cuántos lugares de juego se han perdido sin saber ni tener idea el patrimonio que era tan importante tener esa bolera ahí? El patrimonio social que tenía la bolera. Aprovecha. Sí. En nuestro caso sí que había comentado lo de la escuela. Las problemáticas que solemos encontrar con las escuelas es precisamente, por un lado, que hay mucho movimiento de profesores, con lo cual igual este año hay una profesora que es sensible a la cuestión, pero el año que viene ya no está, ¿no? Entonces eso no permite a veces dar una continuidad. La otra cuestión es que cuando van al instituto se van fuera del pueblo. Entonces el instituto está en otra población a 20 kilómetros y pasará lo mismo, ¿no? Que no hay esa sensibilidad hacia lo que está ocurriendo en el pueblo. Y la otra cuestión era, pues volviendo un poco a los artesanos, a los herreros, bueno, pues estas que tenéis aquí tienen más de 200 años. Pero, lógicamente, pues, es complicado tener unas layas, así que nos hemos puesto nosotros mismos, desde la Asociación Nafar Layariak, a fabricarlas de una forma más sencilla, que las veréis luego en la plaza, y de esa manera facilitamos el acceso a los críos. Y la cuestión de mujeres, pues estamos desarrollando también con colectivos feministas el animarles a participar, ya que, bueno, pues digamos que son los colectivos donde las mujeres están activas, sobre todo mujeres jóvenes, y entonces, bueno, pues a través de invitaciones y de talleres que hacemos previamente a la festividad y al día de la carrera, pues estamos potenciando la participación femenina. Bueno, pues... Allí. ¿Ya? Sí, porque tienen que ir ya. Si acaso una observación, cuando hablábamos de cómo accedes a la tradición, es que casi prefiero... Sí. No sé si se oye. Bueno, Sí. ¿Cómo accedes a la tradición, por ejemplo, de los bolos en el pueblo? Pues primero miras. Decíamos, no, desde pequeños aprendes. Yo recuerdo que de jovencilla yo no jugaba a los bolos, no me tocaba jugar. Claro. Me tocaba mirar. Efectivamente. Sí, entonces jugaban las mujeres contra las jóvenes. Yo no era joven, no era ni mujer ni joven. Llega un momento que eres joven. Y ya puedes jugar contra las mujeres. Las mayores. Las mayores. Nos ganaban las mayores. Claro. Entonces, al principio, quiero decir, ¿hasta qué punto se va desde la infancia y vas aprendiendo? Es que no, es que cuando te toca esperar, cuando te toca jugar, pues es emocionante porque ya entras. Mientras tanto, no. Esa pequeña observación. Bueno, me parece...